Muy buenas tardes, mis queridos y amados hermanos en Cristo. Romanos capítulo 10, tercera parte, le vamos a poner título a esta predicación. Vamos a ir culminando el capítulo 10 ya que nos quedó pendiente algo de la prédica anterior. Y lo primero que voy a hacer, voy a corregir la cita bíblica porque era Romanos 10, 14 y 15. Yo ahí me traspapelé cuando estaba preparando el mensaje, me preguntaron justo, hermano, ¿cuál es el mensaje? Y dije el Romanos 11, pero era porque estaba ubicado preparando parte del Romanos 11. Pero la palabra está en Romanos 10, 14 y 15, lo leo yo para que lo veamos bien. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Me dan permiso? Recapitulando, la vez anterior habíamos llegado a ese versículo en el capítulo 10 y como para ver el preámbulo que estamos viendo en el capítulo 10, 9, 10 y 11, el apóstol Pablo se está refiriendo a la nación de Israel como por un lado fue escogida por Dios en el capítulo 9, luego fue rechazada por Dios en el capítulo 10 y ahora en el 11, cuando lo iniciemos, vamos a ver cómo Dios muestra su misericordia y le da esta posibilidad de restaurar a Israel de nuevo a los caminos de Dios. Y yo siempre tomo esta lección que nos deja el apóstol Pablo, que en el fondo es nuestro Dios mismo, que es que lo que le sucede a Israel son lo que pasaremos por nuestras vidas cada uno de nosotros. Israel pasó por una instancia en que fue escogido, tuvo su oportunidad de caminar de la mano de Dios, caminar en los caminos de Dios, pero equivocó el camino, tuvo sus errores, tuvo sus debilidades y si bien tuvo su castigo, el castigo justo que Dios le entregó a Israel, pero tuvo esa posibilidad de ser restaurado, de volver a los caminos de Dios y poder llegar junto con todos nosotros a un día a reunirnos con nuestro Dios en su reino cuando el Señor venga por nosotros. Pero este camino que sigue Israel también nosotros, si lo comparamos con nuestra vida, vamos a ver que pasamos casi las mismas cosas como hombres que estamos manchados del pecado. Entonces, en el capítulo 10 estábamos viendo cómo, en el término del 9 y principio del 10, cómo Israel fue rechazado por Dios porque recordábamos que el apóstol Pablo tenía un gran dolor en su corazón porque reconocía que sus hermanos de sangre, su nación, andaba lejos de la voluntad de Dios, porque si bien tenían la palabra de Dios, tenían la Torá, la ley, la sabían de memoria, la sabían a la perfección, pero no con fe, no caminaban con fe y solamente confiaban en la letra de la ley, pero no en el espíritu de la ley. Y en vez de respetar la voluntad de Dios, estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. Y claro, ahí muestra, el apóstol Pablo muestra cómo Israel erró su camino al no caminar con fe y eso no los excusaba porque no aceptaron el plan de salvación de Dios. Y en este capítulo 10, ¿se acuerdan bien? Estábamos viendo esta predicación inversa que decía yo, que el apóstol Pablo tomaba el resultado final y empezaba a desglosar cómo llegué a ese punto. Entonces ahí teníamos esos pasos que decían, primero enviar, aquellos que son salvos, que tienen la palabra de Dios, que caminan con fe, envían al resto del mundo, a los que no conocen a Dios, los envían a predicar la palabra de Dios, no cualquier cosa, a predicar la voluntad de Dios. Una vez que prediquen, pongan en práctica lo que han aprendido, los que están esperando esa palabra la oyen. Aquel que la oye, si es un corazón fértil, si es un corazón que sea temeroso de Dios y que esté en la voluntad de Dios,
va a oír esa palabra, va a creer con fe y va a ser alcanzado por Dios y alcanzar la salvación. Y una vez que estemos en su camino, en sus pasos, en los caminos de Cristo, siendo discípulos de Cristo, vamos a poder invocar a Dios, llamarlo, orar, pedirle, darle las gracias y establecer un nexo, una comunicación con nuestro Dios, una vida junto a nuestro Dios. Eso está reservado solamente a los que están caminando con fe, a los que están caminando con Dios. Pero tenemos que Israel también, está hablando el pueblo de Israel como nación, también le fue regalada por parte de Dios, primero el ser liberados de Egipto, de la esclavitud. Una vez estando en el desierto, recibieron la palabra, recibieron las tablas de la ley, recibieron la palabra de Dios. Se les predicó esta palabra, se les enseñó. Tuvieron harto tiempo en el desierto caminando, aprendiendo esta palabra. La oyeron, la guardaron en su corazón, la memorizaron a la perfección, pero lamentablemente Israel, a medida que pasaba el tiempo, fue perdiendo la fe y alejándose de su voluntad, de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo nos manifestó en este capítulo 10, motivo por el cual Dios dejó de mirar a Israel y miró para otro lado, diciendo: Israel me ha dado la vuelta el rostro, por lo tanto yo también los dejaré de ver y dejará de la bendición de Dios ser derramada sobre Israel. Israel fue entregado a sus propias concupiscencias, a sus propios errores, y como vemos en el contexto histórico, vemos como en la nación de Israel se perdió. Primero la casa de Israel, que está en el norte, Israel, el reino del norte, fue invadido por los asirios. Luego la casa de Judá, que estaba en el sur, fue dispersada por las naciones una vez que fue invadida por Roma. Entonces vemos como Israel, a partir del año 70 después de Cristo, no supimos más de ellos, supimos que andaban dispersados por el mundo hasta el siglo pasado, cuando volvieron a reunirse nuevamente en la tierra de Israel, cuando se formó nuevamente la tierra de Israel y se empezó a cumplir lo que estaba profetizado en los profetas, en la palabra de Dios. Y veremos cómo se cumplen delante de nuestros ojos los últimos tiempos, cuando ahora Dios vuelve a mirar a Israel y vuelve a darle su misericordia y todo su amor. Y vemos cómo Israel ahora nuevamente mirará a Dios, mirará a Jesucristo como Señor, como Salvador, y veremos a Israel de nuevo en sus caminos. Eso marcará el fin de los tiempos, pero acá estamos como nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, mirando a nuestro Señor Jesucristo y viendo estas cosas que están aquí en la palabra de Dios. Y ahora empezando y metiéndonos de lleno en la palabra, como decía un amado predicador, 2 cucharadas y a la pava, nos metemos directamente a la palabra de Dios. Decía: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? La palabra de Dios será difundida por todo el mundo. Ya ha sido gran parte difundida. Yo creo que son pocos lugares en este planeta que no ha llegado la Biblia, no ha llegado un misionero, no ha llegado la palabra de Dios de una u otra manera a que sea conocida por los hombres, por toda la humanidad. Gran parte de este mundo ya tiene esta palabra. Ya alguien fue enviado, alguien les predicó, alguien en ese lugar oyó la palabra, creyó en lo que se le predicó y conoció a Cristo, conoció a Dios, conoció su palabra y dio su pasado fe. Todavía queda parte de la humanidad que aún no cree, que aún no confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, y que declara que es el Señor, nuestro Dios lo resucitó de los muertos. Pero ahí está el trabajo que nos dejó nuestro Dios a la iglesia y a todos los que somos sus discípulos, de seguir haciendo estos 3 pasos o 4 pasos. Son enviar, predicar, que los demás oigan la palabra, que crean y que un día puedan estar junto a nosotros invocando a nuestro Dios y elevando su voz al cielo, dando gloria y honra al Dios y creador de todas las cosas.
En el 15 también decía, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Debemos enviar la iglesia como tal, como cuerpo de Cristo, tiene una labor, una tarea que cumplir, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Todo aquello que aprendimos de la palabra de Dios, todo aquello que Dios nos enseñó en la fe, ahora debemos darlo a conocer al resto, porque ese es un regalo valioso, es un milagro de Dios que nos dio. ¿Cómo no regalarlo al resto como un regalo precioso? Ya que estamos en diciembre, época de regalos, tanto que el mundo se pone y se vuelve a las tiendas a buscar un regalo para regalar a aquellos seres queridos. Nosotros, como hijos de Dios, ¿qué mejor regalo que darle al mundo la palabra de Dios? ¿Qué mejor que darle al mundo este regalo y contarle a todo el mundo que la salvación es de nuestro Dios, que viene de Jesucristo y que Jesucristo es a quien debemos creer y en quien debemos confiar? Ese regalo es un regalo de vida, porque aquel que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Aquel que tiene a Cristo tiene vida sobre todas las cosas, vida abundante, vida eterna, y un regalo tan grande como compartir una eternidad junto a nuestro Dios en plenitud de gozo, plenitud de amor, junto a Él, junto a nuestro Dios. Qué bonito regalo sería eso, en vez de regalarle algo material a alguien, mejor regalarle la palabra de Dios, regalarle una prédica, regalarle lo que Dios nos regaló, que es la vida. Eso es la vida que nuestro Dios nos da para que el mundo no se muera, porque el mundo que no tiene a Cristo se morirá. Dice ahí, citando en el capítulo 15, en el versículo 15, el apóstol Pablo está citando al libro de Isaías 52:7. Como ya hemos comentado varias veces, el apóstol Pablo toda su prédica la hace mirando el Antiguo Testamento y reconociendo que todo lo que fue escrito es válido y se aplica perfectamente en la época de Pablo. Y hoy nosotros podemos decir lo mismo, que hoy día, en el 2024, próximo al 2025, esta palabra es viva, es totalmente aplicable a nuestra realidad, a nuestra sociedad, a nuestro tiempo. Y dice ahí Isaías, cuán hermosos sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Porque es así, nuestro Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, reina sobre todas las cosas y no hay nada que se le pueda escapar, tiene todo bajo control. Aquellos que hemos caminado con Dios y le conocemos un poquito de su ser por medio de la palabra, podemos dar testimonio de que Dios está por sobre todas las cosas y no hay nada que no se cumpla sin su voluntad. Dice, cuán hermosos son los pies. También en la vez anterior recuerdo que anunciábamos o nos preguntábamos por qué son los pies, porque ese hombre que en ese tiempo debía ir a predicar, debía tomar un bolsito, algunas cosas y partir caminando a predicar la palabra de Dios. De seguro eran días o semanas de caminata, de hartos peligros, gente que los acechaba, que les quería hacer mal, pero ellos no iban solos, no iban, como dicen en el campo, a la buena de Dios, sino que iban acompañados por Dios con todo su poder y su respaldo. Y lo podemos ver en toda la prédica del apóstol Pablo y los compañeros que iban con él. Cuántos peligros pasaron, cuántas vicisitudes, cuántas veces lo quisieron hasta matar, pero ahí se mantenía el apóstol Pablo y fielmente él hizo el trabajo que le encomendó su Señor, ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Fue enviado, esa iglesia que había en Jerusalén decía, hay que enviar a personas a predicar la palabra, y fueron enviados, y lo que hacían era llevar a aquellos lugares donde no existía la palabra, donde no existía el evangelio, llevaban el evangelio, llevaban las buenas nuevas. Recuerdan que el evangelio significa
buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? La noticia de salvación, noticia de vida eterna, noticia de perdón de pecados, noticias de que todos sus problemas se solucionan el día que usted crea en Cristo, porque Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, y todas las cosas serán sujetas a Él. Pero, como de seguro también nos ha pasado a nosotros, algunos de los que quizás han tomado esta mochila, esta responsabilidad de ir y predicar a los demás, nos topamos muchas veces que el mundo se nos pone en contra, porque no todo el mundo quiere escuchar o oír la palabra de Dios. Y si la logran oír, esa que le entra por un oído, le sale por el otro y no queda arraigado. O simplemente, antes de que uno siquiera diga algo, te dicen, no quiero saber nada de lo que tú me quieres decir. Y de seguro muchas veces nos ha pasado, o nos irá a pasar cuando lo hagamos, cuando vayamos a predicar la palabra de Dios. Y ahí en el 16, el apóstol Pablo nos dice, y lo evidencia, dice, más no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto está ahí en el libro Isaías 53:1. Y claro, dice ahí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando vamos a predicar la palabra de Dios, cuando vamos a hacer esta labor que Dios nos encomienda, claro, la palabra de Dios dice que este mundo tiene la vista entenebrecida por el maligno. Él dice, el príncipe de este mundo, que es el diablo. Él es el principal precursor de que nosotros no oigamos la palabra, no vayamos a nuestro Señor Jesucristo. Nos quiere apartar de Él, nos quiere apartar de la vida eterna y nos quiere lejos de Dios. Que estemos perdidos en nuestros delitos y pecados. Que es todo lo contrario de lo que quiere nuestro Dios. Pero si bien cuando vayamos a ir al mundo a predicar, nos podremos desanimar porque sucederán estas cosas, pero nuestro Dios nos mandó a sembrar la palabra. Nos envió a que esto que recibimos nosotros de gracia, también lo demos de gracia al que está delante de nosotros. El que no quiera recibirlo, bueno, paciencia, quizás el Señor tendrá misericordia y más adelante vendrá otro que le volverá a predicar y ahí realmente puede que cambie su corazón, como este servidor que está acá. Algún día me pasó lo mismo, yo estaba en ese lado, también rechacé la palabra, pasaron algunos años hasta que el Señor rompió ese duro corazón y yo caí a los pies de Cristo, pero tengamos paciencia, tengamos misericordia, la misma misericordia que tiene Dios con nosotros o que algún día tuvo con nosotros, también tengámosla nosotros con aquellos que están delante nuestro. A veces tenemos esa tendencia a condenar al que está ahí descarriado rápidamente sin tener nada de consideración, ni paciencia, ni empatía con aquel, y lo condenamos rápidamente y no, este ya está perdido, no hay nada que hacer. Como dice el doctor Simi, no tenéis remedio. Pero el remedio no es nuestro, el remedio no lo traemos nosotros, el remedio viene del cielo, viene de Jesucristo nuestro Señor. Y si el Señor tiene paciencia para con él, ¿por qué yo no lo voy a tener si soy discípulo de Cristo? Si creo en Dios, si Dios aún no ha derramado su ira para acabar con todas las cosas, es porque todavía nuestro Señor tiene misericordia para aquellos que están ahí en el mundo dando vuelta, que están esperando oír la palabra que nosotros vamos a ir a predicarle algún día. Tengamos misericordia por todos aquellos que están ahí. Y si de repente nos tratan mal, tampoco nos desquitemos en ellos, porque tengamos misericordia, porque muchos de ellos no saben, hacen las cosas sin saber lo que están haciendo, porque no tienen el Espíritu de Dios en su ser. Y lo hacen en su carne, lo hacen en sus concupiscencias, lo hacen en su maldad y en su pecado. Y quizás se ensañan contra nosotros, nos hacen daño, pero paciencia, misericordia, la misma que tiene nuestro Dios, es la que nosotros debemos darle a aquellos que quizás nos hagan daño. En el 17,
pasando al 17, volviendo a Romanos 17. Ahí. Y ahí está ese versículo que muchas veces usamos para predicar la palabra, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso, si uno lo toma así, el puro versículo fuera de contexto, parecería que es la fórmula inequívoca que no falla nunca, que si yo a una persona la expongo a la palabra de Dios, automáticamente se va a convertir y va a ser un hijo de Dios. Pero estamos constatando que nuestro apóstol Pablo, si leemos todo el capítulo 10, no es así. La dureza del corazón del hombre, el pecado que reina en nuestro corazón, no nos permite caer a los pies de Cristo así de fácil. Sería fantástico, sería maravilloso que bastara con predicarle una vez a la persona para que se convierta. En mi caso me predicaron cientos de veces y después de la 101 recién caí a los pies de Cristo. Por eso hay que tener paciencia con aquellos que están delante nuestro, porque puede que ese sea un escogido de Dios y está ahí con la misericordia de Dios esperando que caiga su corazón a los pies rendidos de Cristo. Pero dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso sí, es una fórmula, al menos tiene que ser eso. Porque ¿cómo podrían, como decía en los versículos anteriores, cómo podrán invocar del cual no han oído? No puedo invocar a Dios si no saben de Dios. No puedo orar en el nombre de Cristo si no saben de Cristo. Y no es tan solo saber de lo histórico, de que hubo un hombre que se llamaba Yeshua, que vivió en Israel, que hizo grandes milagros. No es un conocimiento solo histórico, es un conocimiento íntimo con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Es saber lo que Él es saber lo que Él quiere, lo que es su voluntad. Saber lo que nuestro Señor quiere para con nosotros. Y eso significa una comunión constante con nuestro Dios. No significa que un día estudié la Biblia, la cerré y después, 2 semanas después, o quizá un mes, recién volví a ver la Biblia a tener coinonía con Dios. Esto es un día a día, un minuto a minuto, un instante a instante, estar en comunión con nuestro Dios todo el tiempo y siempre. Mientras más comunión tengamos con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios, más nos pareceremos a Él, más sabremos lo que Él es y quién es nuestro Señor y qué es lo que quiere nuestro Señor para con nosotros. Por eso, primero paso, oír, y si no oye, insistamos hasta que ese corazón oiga, y si ya después de no hay nada que hacer, bueno, dejémoslos a los pies del Señor. Digo: Señor, ten misericordia de Él, yo hice todo lo posible, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengamos paciencia por aquellos que están oyendo y que no se han convertido. Y pasando al 18, dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Eso está en el Salmo 19, del 1 al 4. Se lo voy a leer para que reconozcamos que es un versículo bien conocido para nosotros. Dice ahí, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y en el 4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Por todos lados corre la palabra de Dios de una u otra manera. La Biblia es el libro más impreso en la historia de toda la historia del hombre. Y junto con ser impreso, hoy lo tenemos en los medios digitales, lo tenemos prácticamente, es el libro más fácil de acceder que cualquier otro libro. Y es el libro que tiene más respaldo que muchos otros libros de la antigüedad. Hay más copias y manuscritos como respaldo de que es auténtico, verdadero, que libros famosos de la literatura del mundo antiguo. Pero
lo más valioso de la palabra de Dios es que es la palabra de Dios, que es inequívoca, que no falla, que toda la palabra coincide una con otra. Estamos hablando de libros que fueron escritos con 3.000 años de antigüedad, de diferencia entre uno y otro, y coinciden perfectamente como si lo hubiese escrito la misma persona. ¿Quién lo escribió? Nuestro Dios. Todo coincide. Pero todo esto Pablo lo trae porque, claro, Israel tuvo esta posibilidad, tuvo la palabra de Dios, pudo estudiarla, aprenderla, pudo ponerla en práctica, pero se equivocaron y no lo hicieron de buena manera. En el 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Eso está en Deuteronomio, o cita a Deuteronomio 32:21. También ahí estaba Moisés dando sus últimas palabras antes de que pasara el mando a Josué. Y eleva un cántico. Dentro de ese cántico hay este versículo que dice, en el 32:21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Estaba profetizado y escrito 2000 años antes de la era de Pablo que el pueblo de Israel estaría lejos de la voluntad de Dios. Como dice ahí, provocaron a celos a Dios porque apartaron su mirada del Dios Altísimo que los salvó, miraron a los ídolos, se hicieron idólatras, se perdieron en el mundo, en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Miró a aquellos que no eran de Israel y dijeron, ya, ahora ustedes son mi pueblo, en ustedes voy a confiar. Y ahí está la iglesia. Pero una de las cosas que se manifiesta aquí y que vamos a empezar a ver, que hay una doctrina que se llama la doctrina del rechazo, la doctrina que dice que el pueblo de Israel fue descartado, fue desechado por Dios y ahora es la iglesia la que toma el privilegio de ser la escogida de Dios, pero eso lo vamos a ver y Pablo lo deja clarísimo que no es así. Porque si no fuera así, la misericordia de Dios no existiría, no tendría misericordia. Nuestro Dios es lento para la ira y grande misericordia. Él tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo no la va a tener de su pueblo escogido, su pueblo amado, que es Israel? Pero aquí estamos viendo cómo en lo que Pablo relata se trata duramente al pueblo de Israel, como que realmente son lo peor de lo peor, como si fueran lo último de la tierra. Pero vamos a ir viendo que en realidad no es tan así. Dice después en el 20, y ahora cita a Isaías, dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Luego en el 21, vamos a conectarlo, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto está ahí en Isaías 65, 1, 2. Y nuevamente deja entrever de que como Israel dio vuelta su rostro de Dios. Dejó de mirar a Dios como su objetivo principal, como aquel a quien debía darle la gloria, la honra, y se volvió a los ídolos. Ahí en Isaías dice, leyendo lo textual lo que dice el Isaías 65, 1, 2, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día a este pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Ahí con ese versículo termina el capítulo 10 y termina bien oscuro, bien feo, porque vemos como Israel parece que no puede estar más lejos de Dios, no puede estar más apartado de Dios. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 11 y vamos a iniciar
unos versículos del capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos empieza a aclarar que realmente la situación de Israel no es tan así, tan oscura como se termina el 10. Si yo termino el 10 y no escribo nada más, no leo el 11, se ve oscuro el panorama para Israel, parece que está totalmente condenado y dispuesto al infierno. Pero ahora, iniciando en el 11, dice ahí el apóstol Pablo, en el 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Varias veces hace esto Pablo, que hace una pregunta y él mismo la responde, poniéndose en el lugar de aquellos que están poniendo en duda estas cosas. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque primero dice, yo soy israelita, yo soy del pueblo de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Soy israelita de tomo y lomo, de la más pura cepa, y al menos hay uno que está convertido, hay uno que está caminando con Dios, hay uno que se rindió a los pies de Cristo y dijo, yo camino con Dios, no soy un israelita perdido, no soy un judío perdido, soy un judío que camina en los pasos de Cristo. Y hago lo que Él me ha mandado a hacer. Él predica, Él va, es enviado a las naciones a predicar la palabra de Dios. Se procura y preocupa de que esa palabra se conozca muy bien donde predicó esa palabra, a esas iglesias donde fue, a esas ciudades. Se preocupó de formar iglesias en cada sector, se preocupó de que hubieran líderes que pudieran supervisar esas iglesias y antes de partir a otra, una vez que esa iglesia conformada estuviera funcionando y estuviera mirando a Cristo, ahí recién partía para otra. Y caminando por las suyas, sin, entre comillas, remuneración, caminando por fe, entregando su vida a Cristo, y nunca le faltó qué comer, nunca le faltó cómo moverse, nunca le faltó en todo su ministerio, nunca le faltó lo que necesitaba para hacer su trabajo. Siempre Dios se lo otorgó. Pero ahí él se pone como testimonio. Al menos hay uno que ya cree. De seguro habían otros más. Estaban los apóstoles que todavía estaban en Jerusalén y en otros sectores predicando la palabra de Dios. En la misma Jerusalén ya había una iglesia donde, si recordamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Hechos, se convirtieron miles en un solo día. O sea, ya habían hartos hijos de Israel que ya caminaban en los pasos de Cristo. Luego, ahí en el versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la Escritura? ¿Cómo invocará Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Aquí está citando a Elías, en esa etapa en que, claro, estaba Elías ahí delante de Dios, por decirlo de una manera, quejándose o reclamando contra este pueblo que hasta nosotros, a los que predicamos la palabra de Dios, están contra nosotros, están persiguiéndonos. O sea, ese pueblo al cual me mandaron salvar, predicarle la palabra, está en contra mía y me quiere hacer daño. Pero Dios ahí le responde en el 4, ahí dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice Dios? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal, que era el ídolo que estaban adorando. Pero vemos como ya en ese periodo, en el tiempo de Elías, ya habían hombres cuyo corazón estaba fértil y disponible para servir a Dios. Y no se contaminaban con lo que el resto del pueblo de Israel estaba perdido, que era la idolatría. Ahí tenemos primeramente un testimonio histórico, que es el de Isaías en ese tiempo, donde habían estos 7,000 hombres que no doblaron su rodilla ante Baal.
Y también está el testimonio de Pablo, que ya en ese tiempo estaba él siguiendo los pies de Cristo. Y ahí pasando ya al 5, dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por la gracia. Con esto Pablo nos está mostrando de que en realidad de todo el pueblo de Israel no todo será salvo, no todo alcanzará perdón y salvación. Habrá un pequeño grupo, un pequeño remanente, como empiezan a llamar, el remanente de Israel, que es el que mirará al cielo y descubrirá que allí está nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, esperándolo con los brazos abiertos para que vuelvan y a Jesucristo nuestro Señor, el buen pastor que está esperando que sus ovejitas vuelvan al redil. Pero de toda la nación de Israel, que es la que nació de Abraham, Isaac y Jacob, no toda verá la gracia y la gloria de Dios. Solamente un remanente. Habrá perdón para Israel, habrá salvación, pero solo para un remanente. Hay un versículo que dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos, que debemos entrar por la puerta estrecha porque es la puerta por donde Jesucristo nos está esperando, pero si miramos a este mundo estamos muy similar porque este mundo está lleno de hombres pecadores, pero solo un remanente encontrará a nuestro Señor Jesucristo o lo ha encontrado ya. En Israel es lo mismo. Israel también, solamente un porcentaje pequeño ha encontrado, ahí como dice ahí, escogido por gracia. No porque Israel ese remanente hizo las cosas bien, no porque han sido buenos, porque han tenido misericordia, solamente han sido escogidos porque Dios tuvo misericordia de ellos y por gracia, por regalo, por un don que no merecían, han recibido la salvación. Y ahí en el 6, vamos a hacer un poquito más cortita la prédica hoy, para que no nos quedemos tan cansados. En el 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es una de las cosas que hemos aprendido bastante, tanto en este libro de Romanos como en otros libros también del apóstol Pablo y también de los otros apóstoles, que en realidad la salvación no es por obras, es por gracia. Viene de nuestro Dios. No importa qué cosas buenas hagamos, no son suficientes para que nosotros como hombres alcancemos salvación. La única manera de alcanzar la salvación es por medio de Jesucristo y que Él es quien nos da esa salvación por gracia, por regalo de Él, de su voluntad. A los que un día caminamos en pecado, llegamos a los pies de Cristo con dolor, con sumisión, reconociendo nuestros pecados y clamamos con toda nuestra voz, con todo nuestro corazón, que el Señor nos salvara, que el Señor nos alcanzara, que nos llevara por sus caminos. Esas son las cosas que hoy debemos enseñar al mundo, que se vuelvan a Cristo, que caminen con Él y que tienen que ir a pedir perdón y misericordia del Dios Todopoderoso. Y esto es por gracia, no es por obras. No hay nada que podamos hacer como hombres que pueda valer lo suficiente para alcanzar la salvación. Solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y después ahí en el 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy. Si recuerdan, hace un par de prédicas atrás, veíamos el caso de Jacob y Esaú como un primer contrapunto, y después veíamos el caso de Moisés y el faraón, también como otro contrapunto, donde veíamos dos
o cosas que se oponían, porque primero vemos que a Jacob sí estaba en la voluntad de Dios, tenía un corazón conforme a Dios, pero Esaú era todo lo contrario, teniendo los dos las mismas cualidades como hijos, y Esaú tenía el privilegio de ser el primogénito. Sin embargo, Esaú rechazó la voluntad de Dios, rechazó su palabra, rechazó lo que Dios quería para él y fue desechado. Lo mismo pasó con Faraón. Faraón tuvo esa posibilidad, no siendo de la nación de Israel, fue escogido por Dios para hacer una labor, pero el Faraón le dio la espalda también y rechazó a Dios. Pero en ambos casos vemos que hay una cosa en común, que es lo que nos está diciendo Pablo acá, que es que endureció su corazón. Aquel que es llamado y que nuestro Dios pone sus ojos sobre él y lo escoge para que dé el paso de fe, aquel que no se resiste y da el paso de fe y se entrega a los pies de Cristo y se hace discípulo de él, es grandemente bendecido. Su vida cambia totalmente del cielo a la tierra, como dicen en el campo, cambia su vida de dirección y lo que era todo malo ahora se transforma en bueno. Pero aquel que lo rechaza pasa justamente lo contrario. En vez de hacerse más dócil, se hace más duro su corazón. Se aleja más de Dios. Si estaba lejos de Dios, al rechazarlo, se aleja mucho más de Dios y queda mucho más lejos de la salvación y más descartado de la voluntad de Dios. Que fue lo que pasó con Faraón, que fue lo que pasó con Esaú. Todo aquel que rechace a Dios será endurecido su corazón y caminará de mal en peor, y su destino final será una vida terrible, una vida eterna terrible de sufrimiento y agonía en aquel lugar que está destinado para ellos. Pero después dice David, en el 9, David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Ahora es el rey David el que menciona este mismo endurecimiento de su corazón, y quizás sus propios afanes sean de tropiezo para su vida. Sus propios, ahí dice, su convite, su banquete, su festejar, queriéndose ser algo importante. Aquel hombre, en vez de hacerse más grande, se hará cada vez más pequeño y más lejos de la voluntad de Dios. Hay un versículo que al leer esto se me vino a la mente, y Jesucristo lo manifiesta en Mateo 13, también en Mateo 25 parece, no, 19, 18, que dice: porque cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si yo vengo a los pies de mi Dios y pido misericordia y el Señor me salva y mi fe se deposita en mi Señor Jesucristo, todo aquello que el Señor me dé será de gran bendición para mi vida. Si bien en lo material podrá faltarme el trabajo, podrá faltarme el sustento, pero una vez que estoy en los brazos de mi Dios, Él tendrá cuidado de mí y nada me faltará. No me faltará en lo material, pero más importante, no me faltará en lo espiritual. Y una vez que esté en las manos de mi Dios, mi vida está segura. Segura de la muerte, segura del pecado, apartado del pecado, segura de que un día estaré en su reino lleno de bendiciones, lleno de gozo y alegría. Pero aquel que le rechace, aquel que cree tener algo, yo siempre pienso en estas personas que tienen grandes riquezas, que se creen dioses, que se creen como que, no, yo con todo lo que tengo no me pasa nada. Todo eso que tienen, que
que para ellos es su gloria, un día desaparecerá y no habrá nada. Y creyendo tener algo, no tendrán nada. Ni siquiera al Dios Todopoderoso, porque el Dios del cielo les dio la espalda. Porque cuando quieran recurrir al Dios poderoso ya no tendrán esa chance. Hay gente en este mundo que aún camina de esa manera, que quiere que por sus pertenencias, por sus posesiones, por sus riquezas, por su estatus, por su puesto de trabajo, por su poder que tienen, creen que lo tienen todo y que no les pasará nada y que su destino será gozo, alegría para siempre, pero todo lo que vemos en este mundo un día desaparecerá y si no estamos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, se perderá todo junto con aquellos que estén abrazados a su propia riqueza. Por eso, a cualquiera que tiene, al que tiene a Cristo, se le dará y tendrá más. Al que tiene a Cristo, te lo tiene todo. Tiene la vida eterna. Pero al que no tiene a Cristo, todo lo que tiene le será quitado y se quedará sin nada. Ni siquiera con la misericordia de Dios, que es lo último que le queda a un hombre cuando ya ha perdido todo. Ya un poquito tratando de resumir y contextualizando todo lo que estamos viendo la vida de Israel, cómo ha avanzado, cómo vemos que por un lado Israel fue escogido, Israel equivocó su camino, fue desechado por Dios, pero sin embargo Dios tiene misericordia con su pueblo, tiene misericordia con sus hijos y dice la palabra que Dios hizo una gran promesa al padre Abraham, que su descendencia sería bendita y que por medio de esa promesa serían benditas todas las familias de la tierra. Y Dios lo que hace cuando promete algo, cumple, no falla nunca. Sus promesas, Él las cumple. No es como los hombres que nosotros prometemos, pero pasan un par de días y se nos olvida la promesa o no la cumplimos. Nuestro Dios cumple sus promesas y si un día prometió bendecir a la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel, los bendecirá. Si Israel, el 80% de Israel rechaza a Dios, bueno, que sigan su camino hasta donde puedan, pero aquel remanente que vuelva su cara y su vista al Dios poderoso, recibirá toda esa bendición que ya está prometida desde antes de la fundación del mundo, ya está prometida para su pueblo Israel. No tan solo queda esta promesa para Israel, queda para todo hombre que camine en la voluntad de Dios. Si el mundo no quiere mirar a Dios, que sigan su camino y terminen hasta donde puedan llegar con sus propias fuerzas. Si usted ahora está en los brazos de nuestro Dios, camina con Dios, es su discípulo, ha dado su paso de fe en Jesucristo, bueno, ahora empieza a recibir las bendiciones que Dios tiene preparada para su iglesia, para Israel, para el remanente de Israel, para todo aquel hombre que camine en los pasos de nuestro Dios. Así vamos viendo cómo la vida de Israel se parece tanto a nuestra vida. Tenemos cosas que compararnos, pero la idea es que sean lecciones para nosotros, que no caigamos en los errores de Israel, que caminemos en las cosas que sí nos recomienda nuestro Dios, en su palabra, en sus leyes, en lo que Dios nos ha enviado a hacer su voluntad. Si no caminamos, bueno, el Señor nos corregirá, pues si estamos en sus brazos, Él nos irá guiando por su camino. Somos ovejas de su redil y seremos, si la oveja se rescarría y se desvía, ahí va a ir el buen pastor y la traerá de vuelta para que sea cuidada, sea protegida y sea bendecida por el buen pastor. Después, avanzando en el 11, ya veremos la próxima oportunidad, cómo Israel, cómo será ahora la redención de Israel, pero ya mirando para el futuro, ya mirando los últimos tiempos, qué pasará con ese Israel que está ahí,
que será el protagonista de los últimos tiempos. Ahí en las clases de escatología estamos viendo qué pasa con Israel en este tiempo. Bueno, hermanos, ahí estamos hasta ahí en el versículo 9. Vamos ahora a dar gracias a Dios para que lo que aprendimos sea guardado en nuestro corazón. Oremos. Padre Santo, Padre amado, estamos a tus pies, Padre amado, reconociendo que tú tienes un pueblo amado, que es la nación de Israel, que tú prometiste gran bendición para ellos, los escogiste, pero también los corregiste, les diste su justo castigo, pero tienes gran misericordia para todos y cada uno de ellos. Reconocemos también que tú también nos escogiste, tú también nos corregiste, somos hijos tuyos, queremos caminar junto a ti, queremos también recibir esa bendición. Un día dimos el paso de fe, caminamos junto a ti, queremos bendecir, alabar y glorificar tu nombre, queremos hacer tu buena voluntad. Padre, te damos gracias por todas esas bendiciones que tú nos has dado. Pero también reconocemos que hay una labor, hay un trabajo que debemos hacer como hijos tuyos, que es lo mismo que tú nos diste, darlos a otros. La salvación que tú nos diste, enseñarlas a otros hombres que hoy caminan también perdidos. Padre Santo, no queremos que el resto del mundo sufra. Sabemos que en tu corazón y en tu bondad tú quieres que todo hombre venga a salvación. Nos unimos a ti en tu sentir. Queremos hacer tu buena voluntad y en ese mismo sentir oramos por aquellos que están perdidos. Les predicamos la palabra de Dios. Nos preocupamos de que puedan oír aquello que tú nos enseñaste y enseñarles con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, que nuestra vida junto a ti es una vida de gran bendición y gran gozo y es lo mejor que podemos esperar para nosotros. Padre Santo, todo esto lo hacemos por amor a ti, por amor al prójimo, por amor a los nuestros. Y todo lo pedimos en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano.